bendición. Gloria a Dios. Vamos en esta mañana también le pedí la predicación al hermano Celestino. El siguiente domingo no voy a estar con ustedes, hermanos. Vamos a ir a llevar parte también del Evangelio, hermanos, a alguna comunidad, primeramente Dios. Y el hermano que va a tomar la predicación también. Y pues aquí estamos, pidiéndole a Dios fuerzas, pidiéndole confianza y esperanza en su palabra. Vamos a inclinar nuestros rostros. Bendito Dios, grande eres tú, Señor, grande es tu poder. Padre, y en el nombre de Jesús nos acercamos ante tu presencia para darte las gracias por este día. Gracias por derramar tu misericordia con todos nosotros, Señor, y levantarnos de la basura y darnos, Señor, tu bendición, en esa bendición en la cual hoy nos dedicamos, nos gozamos, porque qué bueno es, Señor, acercarse ante ti confiadamente, oh Dios, a través de la gracia recibida en Cristo Jesús, para decirte que tú eres nuestro ayudador, que tú eres nuestra esperanza, que todo lo que ocurre, Señor, está en tus manos, Padre, y sabemos que ahora, Señor, nuestra fe y nuestra confianza es en ti, oh Dios. Gracias por lo que tenemos, por lo que no tenemos, tú lo sabes, Señor, y también te damos gracias, Señor, y por lo que se está pasando, te pedimos tu fortaleza, y no vamos a cansarnos de alabarte y de glorificarte, porque lejos de ti, Señor, nada podemos hacer, y sin ti, Señor, nuestra vida no tiene ningún valor, Padre. Y Dios del cielo, si volviéramos atrás, volviéramos, Señor, al pecado para deleitarnos y olvidar el dolor en nuestras vidas, nos engañaríamos a nosotros mismos, Señor, y nuestra vida se hundiría, Padre, más y más. Oh Dios, gracias porque hoy, antes de correr, Señor, a las cosas de este mundo, Padre, podemos ir y decirte, ayúdanos, Señor Jesús. Y tú eres fiel y nunca nos has dejado y nunca has dejado tu palabra, Señor, sino que siempre la has cumplido. Gracias por mis hermanos, Señor, que aquí están reunidos. Aquellos que ven por el internet, Señor, bendíceles, prospérales, que tu palabra, Señor, sea alentando sus corazones y que nunca pierdan esa fe y esa esperanza que es en tu Hijo Jesús, Padre Celestial, porque solamente en ti, oh Dios, podemos tener seguridad para nuestras almas. Sea tu bendición en ellos, rompiendo cadenas, rompiendo ataduras en todos nosotros, Señor, y como un solo pueblo, amarte a ti, oh Dios, en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, oh Dios del cielo, por tu santo y bendito Espíritu. Danos inteligencia, danos entendimiento en tu palabra, Señor, y temor siempre de lo alto para alabar y bendecir tu nombre. Gracias por mis hermanos, en Cristo Jesús. Amén. Qué bueno es congregarse, qué bueno es reunirse. Gloria a Dios. Qué bonito es alabar el nombre del Señor. Amén. Qué bueno es. Sí, amén, aleluya. Todo esto que Dios nos da. Cuando empezamos nosotros a enfriarnos o a alejarnos del Señor, pues ya no le vemos bonito a un culto, ya no le vemos bonito a una alabanza, ya no le vemos bonito a las cosas de Dios, porque ahora nuestros corazones se llenan de lo que nos gusta y no de lo que realmente produce la felicidad que es en Cristo Jesús. Pero hermanos, por eso es muy bonito pedirle a Dios fuerza y aliento para seguir amándole, que nuestras vidas no se enfríen, porque ya cuando nos enfriamos, pues hermanos, no le hallamos nada bonito a las cosas de Dios. Y eso es triste, eso nos muestra nuestra relación espiritual, cuánto necesitamos estar enamorados del Dios del cielo, hermanos, de aquel que murió por nosotros y que resucitó. Por eso le necesitamos cada día. Dios bendiga, hermanos, las familias que nos ven por el internet, hermanos. Amén, amén. Y entre ellos, pues es una familia que se ha relacionado, hermanos, también con la comunidad Palabras de Vida, que somos nosotros. La familia Rodríguez, hermanos, también nos está siguiendo a través de las predicaciones y también a través de la estación del radio por internet. Hermanos, muchas gracias. Es una grande bendición poder tener esa relación con muchos hermanos y con la familia Rodríguez. Que Dios le bendiga también allá
en Estados Unidos, a María Elena, juntamente con su esposo, su familia. Amén. Que la palabra de Dios sea guardando sus vidas y que el gozo del Señor siempre sea su fortaleza en Aleluya. estas familias. Dios bendiga al pastor también de la familia Rodríguez, que Dios le dé sabiduría y que siga prosperando en todo, hermanos. La gracia de su Espíritu Santo sea también sobre el hermano pastor, que también nos sintonice, hermanos. Muchas gracias a Dios por ellos. Eso pues hace que también nos alentemos y que sigamos compartiendo su Gloria a palabra. Dios. A través del radio, hermanos, compartir el link cuando podamos, el link del radio a las personas que conocemos, es decir, les escucha este programa, de lo que se trata. Algunos lo han hecho, hermanos, muchas gracias, y seguirlo compartiendo. Algunas personas lo compartieron con unas que son monjas, hermanos. También ahí lo van compartiendo y también escuchan las monjas, hermanos. Amén. Dios es el que hace la obra. Y hermanos, es muy bonito compartir también el link de la página, ya que a través de ellas va creciendo uno en el conocimiento también de la palabra de Dios. Y gracias a Dios por esta oportunidad tan grande que nos da. Hermanos, no seremos muchos aquí, hermanos, pero el deseo del corazón de servir al Señor y que la palabra de Dios se extienda, el Evangelio de Dios se extienda. Para nosotros ese es un don maravilloso, un privilegio muy grande. Igual con el hermano Celestino, o si quieren acompañarle, de repente va a salir a pegar publicidad a los postes en diferentes colonias, hermanos. No dejar esa actividad, hay que seguir haciéndolo, hermanos, porque a través de ello la gente puede escuchar y aún seguir acercándose más al Señor. Lo volvemos a decir, gente que ahí en el rancho que saca su silla, hermanos, pone su silla y se pone a escuchar el programa a través de la bocina, hermanos, como que ya es parte de una necesidad en ellos. Es muy bonito que gente puede escuchar la palabra de Dios con esa hambre y con esa sed, porque son tiempos, hermanos, difíciles, y también es tiempo en el cual se predica el Evangelio para enseñándonos que este Evangelio será predicado por todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahí está la obra, hermanos, el cumplimiento de la palabra de Dios y el poder nosotros ser participantes de esto. Es muy bonito, hermanos, nos tocó esto, en esto trabajar. A otros hermanos les toca trabajar en otra actividad, en llevar el Evangelio, hermanos, pero el Evangelio se va extendiendo y nosotros tenemos esta bendición. Solamente démosle gracias a Dios, que Dios nos dé fuerza y sabiduría, y gracias a Dios por esta oportunidad tan grande que tenemos. Bendiga a todas esas familias, allá en Nayarit también hay una familia que vende las piñas, que Dios les siga bendiciendo. Como también, hermanos, en Yucatán, los cuales nos están siguiendo. Dios nos permite, hermanos, conocernos un día físicamente, si no, pues ya lo vemos a través de estos aparatos. Sí, que Dios bendiga nuestros corazones, también a ustedes que están escuchando la programación, hermanos. Gracias, y yo sé que a través de esa programación aprenden, crecen y sobre todo le damos gloria y honra a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias a Dios por todo esto. Qué bueno es lo que Dios nos ha enseñado, lo que Dios nos va dejando, y el poder meditar en su palabra, el poder escuchar su palabra, hace pues que todos crezcamos en conocimiento de Dios. Hermanos, hoy vamos a tomar algunos serie de mensajes, algunos temas, y vamos a ver nuevamente algo que está en la Escritura y que es acerca del bautismo. Cada día van surgiendo muchas preguntas, muchas cosas relacionadas con el bautismo, y es bueno que siempre esto quede grabado en nuestro espíritu, en nuestro corazón, y sobre todo saber que la obra de Dios es hecha en nuestras vidas. La palabra que hemos visto y escuchado pues es la que va a dar formación a nuestras vidas. Y el bautizo no es, hermanos, mojarle la frente a un niño o a una persona. Ese no es el bautismo bíblico. El bautismo que la palabra de Dios nos ha enseñado es aquella inmersión, aquella palabra en la cual la persona es sumergida totalmente en agua.
Eso es lo que la persona hace en el bautismo, es ser sumergida totalmente. La persona es bautizada, quiere decir que es sumergida totalmente en agua. No es, hermanos, como anteriormente nos enseñaban o se enseñaba, y en el bautizo se llevaba al niño pequeño y se le mojaba la frente y ya ese era el bautismo. En realidad eso no es. La palabra bautismo significa ser sumergido totalmente. Entonces, la palabra de Dios nos enseña cómo eso se llevaba a cabo en el pueblo de Dios, y eso es algo que hoy en día todos lo podemos comprender y lo vamos comprendiendo. Entonces, cuando una persona es rociada la cabeza nada más, pues ese bautizo no vale. Ese bautizo no es conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña. Y hermanos, para que una persona sea bautizada tiene que haber mucha agua, para que la persona sea zambullida, hermanos, sea metida totalmente su cuerpo en agua. Para eso es el bautizo. La persona es sumergida, hermanos, totalmente en agua. Eso es lo que significa el bautismo, ser sumergido totalmente en. Entonces, hermanos, las personas eran bautizadas, eran sumergidas totalmente en agua. Vamos a ver lo que dice la Escritura acerca de estos ejemplos y de estos testimonios. En el Evangelio, hermanos, de Marcos, capítulo 1, la gente salía y era bautizada. Vamos a ver que las personas eran sumergidas totalmente en agua. En San Marcos capítulo 1 dice así acerca de estas palabras. Principio del Evangelio de Jesús, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Aquí nos enseña la Escritura que el acto del bautizo era en un río. El acto del bautizo era en un río, y este era llamado el río Jordán. ¿Por qué? Porque era el lugar donde había mucho más agua. Por eso eran bautizados todas las personas que salían, que recorría Juan, hermanos. Juan el Bautista estaba en este lugar en específico, hermanos, predicando el mensaje, y como era un lugar donde había mucha agua, el río Jordán, hermanos, el acto se hacía, hermanos, donde había mucha agua y la gente era bautizada, la gente era sumergida totalmente en agua. La gente no tenía, hermanos, que mojarse de la cabeza, la gente era sumergida totalmente en agua, porque recibía el mensaje de Juan, creía, hermanos, y los que creían en el mensaje de Juan eran bautizados a través de ¿qué? Del acto totalmente de sus cuerpos en el agua, bautizados. Hay muchas preguntas y hay preguntas que vamos a contestar, en las cuales, hermanos, necesitamos siempre escudriñar y leer la palabra de Dios. Una persona que no lee la palabra de Dios es muy fácil de moverse. Una persona que no tiene una relación con Dios es muy fácil, hermanos, de desviarse de la palabra de Dios. Por eso tenemos que escudriñar la palabra de Dios y fortalecernos en su palabra
en la gracia de su Espíritu Santo para seguir amando a nuestro Dios, para seguir amando su palabra. Necesitamos escudriñar y leer la palabra de Dios, porque hay preguntas y en esas preguntas van a ser contestadas. Hay doctrinas erróneas, hay pensamientos erróneos que se infiltran en las iglesias para destruir la fe, hermanos, y la real sinceridad de los hermanos en Jesús. Pero los hermanos en Jesús, y realmente cuando esté esa sinceridad, no van a ser movidos, porque saben en quién han creído y lo que han recibido y lo que han hecho en Cristo Jesús. Pero los que les gusta andar de iglesia en iglesia, tristemente, hermanos, no saben a veces ni lo que creen ni lo que siguen. Porque no les gusta leer la palabra de Dios, no les gusta someterse a un pastor, no les gusta obedecer, no les gusta relacionarse y vivir para Jesús. Entonces hay preguntas acerca del bautismo, hay preguntas y errores del bautizo. Hay errores en cuanto al bautizo y surgen las preguntas, porque la gente no sabe lo que es el bautizo, lo que es un bautismo, y la palabra de Dios no lo enseña. Y luego, porque hay estas preguntas, la gente deja de obedecer la palabra de Dios o más y también tuerce la palabra de Dios. Muchos no se bautizan. Muchas veces hacemos esa pregunta: el bautismo, como no salva, no hay que hacerlo. El bautismo, como no salva, no hay que bautizarse. El bautismo, como no nos salva, pues no hay que hacerlo. Solamente creer en Jesús. Y como ya creemos en Jesús, no necesitamos el bautismo o el bautismo, porque el bautismo no salva y el que salva es Jesús. Entonces yo ya no necesito el bautismo, ya no necesito bautizarme. Ese es un error. Otro: si no te bautizas, no vas al cielo. Esas preguntas hacemos y decimos: si no te bautizas, no vas al cielo. Ese es un error. Necesitamos conocer la palabra de Dios. Si no te bautizas, no vas al cielo. Y otros: pues si ya recibiste al Señor, no necesitas bautizarte. Esas preguntas se las hacen, no las hacemos. Y hermanos, confunden la mente y los corazones de los que a veces no queremos leer la palabra de Dios. Ahora, otras preguntas. ¿Debe ser en una fórmula de nombre? Si no, no eres salvo. Tienes que bautizarte en el nombre de esta fórmula para que seas salvo. Si no, no. Esas preguntas surgen y salen. Entonces, es cuando surge el rebautismo. Rebautízate. Porque si no es de acuerdo a la fórmula tal y tal, no eres salvo. Otro error también terrible. Ahora, a muchos nos gusta andar de iglesia en iglesia para no, hermanos, obedecer a Dios. A muchos les gusta andar de iglesia en iglesia, hermanos, y es triste. ¿Por qué? Porque en muchas iglesias, para que muchos miembros o algunos miembros o uno que va para ser miembro, necesita rebautizarse. Hermanos, y entonces vuelven a rebautizarse. ¿Para qué? Para pertenecer a una denominación en especial. Tienen que rebautizarse. Ya fueron bautizados, pero como les gusta andar de iglesia en iglesia,
tienen que escuchar lo que dice el pastor, y el pastor dice: tienes que rebautizarte para pertenecer a mi denominación, porque allá como te bautizaron, sí, pero ¿qué crees? Tienes que rebautizarte para que pertenezcas a todo lo que hacemos como denominación, y eso es un error también triste. Gente que se rebautiza, hermanos, es triste. No es bíblico el rebautizarse en agua. Hermanos, no es bíblico tomar un bautizo acá, un bautizo allá, porque es lo que la gente está buscando en muchos lugares. No siguen a Jesús, siguen a los hombres, y lo que hacen es bautizarse aquí y aquí y aquí, rebautizarse. Y si nosotros no nos paramos en la palabra de Dios, nosotros tenemos que decir: no me puedo rebautizar, hermano, y prefiero pertenecer a Jesús y no a tu denominación. Pero les falta el valor espiritual y el valor de la palabra de Dios, y no pueden defender la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no la han leído y no la quieren entender, y muy fácil aceptan el volverse a rebautizar, pero no son valientes para decir: no, yo ya me bauticé y en Cristo Jesús me he identificado en su gracia, en su perdón y en su amor. No necesito rebautizarme. Y les falta el valor para decir no. Y ahí está otro error de los grupos denominacionales que ponen tropiezo a la cruz de Jesús, al evangelio de Jesús, y lo que están exaltando es la denominación y no el poder del evangelio, de la palabra genuina que la palabra de Dios nos enseña. Están y les gusta, hermanos, rebautizar para levantarse el cuello. Y tenemos que defender la palabra de Dios y lo que somos en Cristo Jesús. No defendemos una denominación, defendemos lo que es en Cristo Jesús, nuestra vida y nuestra relación diaria en su gracia y en su misericordia. Y tenemos que compartir la palabra y leer la palabra de Dios para que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Y ahí andan mucho de tipo de estas preguntas, y estas preguntas hacen que en vez de que el evangelio crezca, hermano, la gente tropiece muchas veces para su propia perdición. Por eso necesitamos ver la gracia que Dios nos ha dado en la palabra de Dios. No necesitamos alzarnos el cuello. Otros presumen: es que yo me bauticé y me dieron diplomas. Hermano, no me va a dar un diploma, un certificado, una fe de bautizo. No, hermano, eso no es bíblico. No necesitan ustedes un papel. La gente podrá tener una fe de bautismo denominacional ya como cristianos, pero eso no le va a hacer más cristiano, y eso no le va a llevar al cielo. Los papeles, lo que nos lleva al cielo es nuestra fe en Jesús y nuestra vida en santidad que tenemos cada día delante de Dios, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, estas preguntas, el bautismo como no salva, no hay que hacerlo. Otro: si no te bautizas no vas al cielo. Debe de ser una fórmula de nombre, si no, no eres salvo. Y otros: como vienes a mi iglesia o vas a otra iglesia, debes rebautizarte para pertenecer a la denominación. Eso son las preguntas que surgen y que, hermanos, tambalean a muchos. No hay que rebautizarse, hermanos. Ya, todo lo vamos a ver. El que se rebautiza, hermanos, es porque no sé qué le pasa en su mente y en su cabeza. Y a veces los que se rebautizan alaban a los hombres, alaban las denominaciones, alaban, hermanos, sus religiones o sus sectas, y alaban a los hombres y no a la obra maravillosa de Jesús. Y ahí se la pasan. Eso vamos a ir viendo. Por eso, cuando una persona, vemos que lo que es el bautismo era un acto de obediencia, y es un acto de obediencia. El bautismo es un acto de obediencia, y el bautismo es que la persona es zambullida, metida en donde hay mucha agua, su cuerpo es metido totalmente.
Y el bautismo era un acto de obediencia. Y esa obediencia era ocurrir a través de ¿qué? De la misma fe. Por eso, los que se bautizaban caían ¿en qué? En obediencia. En obediencia. Ahora, vamos a ver en Hechos de los Apóstoles y muchos versículos que vamos a ir viendo. El bautismo sí es necesario. Escuchemos todos estas palabras que están aquí escritas en la palabra de Dios. El bautismo es necesario para la obediencia. ¿De qué? De lo que hemos creído. El bautismo sí es necesario. Amén. El bautismo nos sale. Esa pregunta, el bautismo como no nos salva, no hay que hacerlo. Y si no te bautizas, no hay que ir no irás al cielo. ¿Qué dice la palabra de Dios? El bautismo es necesario. ¿Para quiénes? Para los que creen. El que no cree no se puede bautizar porque no cree. Pero el que cree, ¿qué va a pasar? Pues se va a bautizar. ¿Por qué? Porque ya ha tomado una decisión en su corazón y ya la hizo. Por eso el bautismo es un acto de obediencia. El que nos bajen a las aguas y seamos cubiertos totalmente, hermanos, en el bautismo es un acto de obediencia, como lo vamos a ver aquí. No es un acto denominacional, hermanos, no es saber si me gusta o no me gusta, no. Es un acto de obediencia que por la gracia de Dios en su Espíritu Santo, toda persona que cree en Jesús lo llega y lo hace. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver en el libro de Hechos, capítulo 8. Por eso cuando una persona decide bautizarse, es como lo que dice Hechos. Nosotros no conocemos el corazón, pero cuando la persona ha creído en el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Jesús vino, murió por nuestros pecados, cargó nuestros pecados, murió por nuestros pecados y resucitó. Ese es lo que se predicaba. Eso es lo que se predica, que hubo un hombre enviado por Dios quien murió en una cruz por nuestros pecados y que creyendo en Él tenemos fe, tenemos perdón de nuestros pecados, tenemos la salvación y creemos en Él. Eso es el Evangelio. En ese momento nosotros creemos en ese mensaje y somos salvos. Amén. Gloria a Dios. Predicar el Evangelio es Jesús murió por tus pecados, por ti, y resucitó. ¿Crees eso? ¿Crees eso? ¿Crees que Jesús hizo eso por ti? Sí. Eso es lo que recibimos. Eso es lo que predicamos. Ese es el Evangelio. Y en Hechos 8, 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve a dónde, hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Un ángel, hermanos, le da instrucciones a Felipe. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, y volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Él no era bautizado, hermanos. Él no conocía el Evangelio de Jesús. Él había escuchado lo que dicen los salmos, los profetas, y en esta parte en especial, él iba leyendo parte de lo que es el profeta Isaías. Él venía de acuerdo a lo que se le había enseñado, hermanos, y él lo estaba cumpliendo, leyendo la palabra de Dios. Pero le faltaba una cosa.
le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Por eso, hermanos, Dios nos da su palabra, pone su temor en nosotros, y llega un momento en especial en el cual Él nos toca, en el cual Él nos lleva hacia sí. Él vivía, hermanos, en el conocimiento de la palabra de Dios. Por lo que vemos, traía un temor de Dios, pero le faltaba una cosa: conocer el Evangelio de Jesús. Conocer el Evangelio de Jesús. Y así hay muchos en las iglesias que se reúnen todos los domingos, escuchan el mensaje, dicen qué bonito y qué bonito. Qué bueno que uno se reúne. Pero va a llegar un momento en que va a haber una decisión en sus vidas, como lo fue en todos nosotros. De recibir a Jesús, sí, como nuestro Señor y Salvador, que eso es el Evangelio. Y después también, ¿qué? Un testimonio público de lo que ya hemos creído, un acto de obediencia que es el bautismo. Entonces Felipe no le predicó una denominación en especial, una religión en especial, y no se agarró a un niñito para engañarlo, no, se agarró a un hombre quien el Espíritu Santo lo dio a Felipe, hermanos. ¿Y qué es lo que ocurrió? Felipe no le enseñó, hermanos, tradiciones y costumbres, hermanos, no le enseñó, hermanos, actos religiosos en ninguna manera. Hermanos, Felipe le enseñó y le habló de algo tan especial que todo creyente recibe: el Evangelio de Jesús. Y le dice en el 31, y dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Enseñarles lo que dice la palabra de Dios, para que puedan entenderla bajo la gracia de su Espíritu Santo, hermanos. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Felipe leía la palabra de Dios, pero no la entendía. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Estaba en el pasaje correcto. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Ya leían parte de la circulación de las profecías de Isaías, y el eunuco llevaba una parte y la leía. Hermanos, si llega Felipe y hermanos se sube con él, juntos leen esta parte, y en el 34, respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, ¿qué es lo que nosotros le enseñamos a la gente? Vente a mi denominación fulana de tal. Aquí sí bautizamos vestidos de blanco y con una pileta de oro, o nos vamos hasta el río Jordán. Aquí sí anunciamos eso. Ese no es el Evangelio. En mi iglesia sí hacemos muchos banquetes, muchas fiestas, tenemos música de colores, aquí sí vamos trajeados, aquí sí vamos todos de diferentes colores, las mujeres acá, los hombres acá. Eso es lo que anunciamos, eso no lo anunciamos, eso no es el Evangelio. Y entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció que su denominación en especial. No, hermanos. Le enseñó de nuevo la ley de Moisés y guardar la ley. No.
Hermanos, Felipe le anunció las buenas nuevas, el Evangelio, cómo ser salvo, las buenas nuevas, cómo recibir el perdón, cómo ser libre, cómo ser limpiado de sus pecados, cómo ser salvo. Le anunció, hermanos, las buenas nuevas de salvación. ¿De quién? De Jesús. Le enseñó el Evangelio de Jesús. No, hermanos, las cosas denominacionales. Amén, gloria a Dios. Y Felipe no iba el eunuco no iba a pertenecer a una denominación en especial, hermanos, no, él no iba a pertenecer a una denominación en especial para alzarse el cuello. El Señor no nos mandó a enseñar denominaciones, sino el Evangelio de Jesucristo, hermanos, y también resucitado. Amén, aleluya. ¿Qué es lo que les enseñamos a la gente? El Evangelio de Jesús, que Jesús murió, hermanos, por nuestros pecados y resucitó. Si tú lo crees, Gloria a Jesús. eres salvo. Amén. Dice, no le enseñó, hermanos, denominacional, por eso ninguna denominación. Y hizo a un lado que no le enseñó los santos, no le enseñó, hermanos, imágenes, en ninguna manera. Le enseñó la verdad, el Evangelio de Jesús. Amén. ¿Y qué pasó? Él creyó. Por eso, hermanos, bendito sea Dios por su obra maravillosa que ha hecho en nosotros, y hay que luchar y a pedirle a Dios fuerza en todo tiempo. Bendito sea Dios. Hermanos, por eso el bautismo es necesario, sí. El bautismo es importante, sí, porque es un acto de obediencia, hermanos, que tiene, hermanos, o que hace la persona, hermanos, de lo que ha creído. Él le predicó a Jesús, no le predicó un bautismo. No le predicó un bautismo. Le predicó el Evangelio de Jesús. Y es obvio que lo que le predicó dio testimonio, y Jesús también se bautizó, y Juan predicaba un bautismo, y la gente salía y lo que creía lo aceptaba, y a través de ¿qué? Del bautismo, y él daba testimonio de lo que Jesús había hecho. Y después dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, donde había agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. De él solito le nació, de él solito salió, ya el Espíritu Santo en su mente, en su corazón, hermanos, en todo su ser. Él iba gozoso ya, él ya estaba esperando ese momento tan especial. Sí, amén. Gloria a Dios. Hermanos, el eunuco no había sido bautizado. Él no había sido bautizado. Él no sabía quién era Jesús. Él, hermano, sabía todo lo que hablaba la palabra de Dios cerca de Dios, de Yahvé, pero no sabía de Jesús. Entonces dice, y dije al eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea qué? Sumergido en esta agua, metido en esta agua totalmente. ¿Qué impide que yo sea ahora qué? Sumergido. Pues si los demás lo hicieron porque creyeron, diciéndole al eunuco, pues yo también creo, pues yo también quiero ser bautizado, yo también quiero ser sumergido en agua. Hermanos, por eso son preguntas. El bautismo, como no salva, no hay que hacerlo. Preguntas tristes y, hermanos, lamentables y erróneas, que si no se detienen en las congregaciones van a causar un desastre en cientos de congregantes. Y tienen que aplicar esto, porque el bautismo ¿qué? Es necesario, porque es un acto de obediencia. Gloria a Dios. Y el bautismo, dicen, como no salva, no hay que hacerlo.
Jesús se bautizó, los hermanos del apóstol Pablo, y vemos lo que sucedió. Ellos se bautizaron. Como ejemplo, Señor Jesús. Nosotros vemos también en qué sentido de la fe lo hicieron en hechos, como lo estamos viendo. Si no te bautizas, no irás al cielo. Esa pregunta. Simplemente, cuando Dios toca nuestros corazones, no le ponemos pero a la palabra de Dios, sino que obedecemos ¿qué? La palabra de Dios. El eunuco dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Sí. ¿Qué es lo que le dijo? En el 37, Felipe dijo, si crees, hermanos, el que toca las vidas y el que guía las vidas es Jesucristo. Si, hermanos, el Dios del cielo estaba guiando al eunuco a hacer este acto por lo que ya había en su corazón, hermanos, la palabra de Dios da testimonio. Por eso cuando nosotros decidimos esto, es porque Dios ha obrado en nuestra vida y hemos sabido quién es Jesús, no qué es el bautizo, sino quién es Jesús, nuestro Señor y Salvador, y entonces decidimos ¿qué? Obedecer. ¿Y nos bautizamos para ser salvos? No, nos bautizamos porque hemos creído en nuestro Salvador. ¿Nos bautizamos para ir al cielo? No, creemos en Jesús, hermanos, que nos lleva al cielo. Y entonces, ¿qué pasa? Pues nos bautizamos. Ahí están las respuestas. Si crees de todo corazón, bien puedes. Hermanos, ese es algo que Dios hace. El diablo dice, no te bautices, así estás cómodo, así estás tranquilo, tú tranquilo, ahí quédate. Por eso cuando le decidimos y decimos, yo decido y le entrego mi vida al Señor, bendito sea Dios. ¡Qué bueno! Ese es el mensaje. Conoce a Jesús como tu Señor y Salvador. Pero pasaron 5 años, 10 años y no te bautizaste, pues ¿a quién recibiste? ¿A quién vives? ¿Para quién vives? ¿Qué te detiene? Entonces no es Jesús tu Señor y Salvador, no, porque si fuera Jesús tu Señor y Salvador en este momento, como dice la palabra, yo creo, ahora ¿qué me detiene? ¿Para qué? Para dar testimonio público de lo que he creído, que es el bautismo. Él dio testimonio ¿qué? De lo que había creído. ¿Y qué es lo que se da en el bautismo? Testimonio de lo que creemos, de lo que hemos recibido. Entonces, ¿el bautismo qué? Es un acto de obediencia, es necesario para la obediencia. Por eso, recibir uno a Jesús, hermanos, en las campañas del hermano Gigi, hermanos, él les enseñaba, decían, han creído en Jesús, Señor y Salvador, aleluya, busquen un lugar para reunirse y fortalecerse en la palabra de Dios y un día bautizarse. Lo mismo David Wilkerson, lo mismo, hermanos, nos enseñaron a nosotros. El Evangelio, la obediencia a la palabra de Dios. Entonces, el eunuco decidió bautizarse. No te bautices. Si ya creíces en Jesús, no te bautices. ¿Qué vale más? Hermanos, no es lo que vale más, es el acto de obediencia, porque si empezamos a darle un valor a esto sí y a esto no, entonces estamos siendo jueces de la palabra de Dios y no obedientes y hacedores de la palabra de Dios, y Dios nos llamó a ser hacedores de la palabra de Dios por la fe que hay en nosotros. Pero a veces nosotros los hombres queremos cambiar y consentir a fulano, a sutano. No te bautices, si ya recibiste al Señor, pues ya estás del otro lado, no te bautices. Mentalidades que no quieren sufrir el Evangelio de Jesús. Hermanos, Felipe dijo, si crees de todo corazón, no se lo impidió, que le dice, bien puedes.
si ya recibimos a Jesús y hemos creído en Jesús como Señor y Salvador, ¿qué ocurre? Un acto de obediencia. Por eso, es que yo lo acepté hace 10 años y no te has bautizado, pues entonces no lo has recibido. ¿Por qué? Porque no has creído en el Hijo de Dios para ser tu Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque no le has obedecido. Así de fácil. Y si te mueres durante esos 10 años, no creo que te la logres y te llegues al cielo. ¿Por qué? Porque el que cree, obedece. Así es. Y si Dios te está dando el tiempo de hoy, mañana y mañana para que hagas ese acto de obediencia, aprovéchalo, porque si no lo hacemos, señas de que no hemos creído en lo que es la palabra de Dios. Por eso, el bautismo es un acto de obediencia y es necesario para la obediencia. Y la obediencia es necesaria para el gozo. Y hermano, la obediencia es necesaria para el gozo y dar un fruto ¿qué? Y dar un fruto cristiano. Por eso es necesario el bautismo, porque el bautismo es un acto de obediencia que va a traer gozo y va a traer crecimiento en nuestra vida cristiana. Eso es importante. No puedes conocer más cuando no has obedecido. Yo no podía entender todo esto antes de bautizarme, hasta que entendí que la obediencia es necesaria y entonces Dios va bendiciendo nuestra obediencia en el conocimiento y en el crecimiento de quién es Dios, cómo es Dios y cómo obra en su poder, sino a través de la obediencia. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió diciendo: creo que la denominación es la verdad. No, hermanos, por eso la gente anda de denominación en denominación, buscando a pastores y a mujeres, hermanos, que buscándolos como la verdad. Los pastores no son la verdad, la denominación no es la verdad, es Jesucristo, y lo que anunciamos en todo lugar, hermanos, los que hemos conocido a Jesucristo, es el Evangelio de Jesucristo que te salva y te perdona, a quien tú tienes que seguir. Sí, amén. No una denominación, no una fórmula bautismal, no, tienes que seguir al Hijo de Dios. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y en ese momento, cuando él creyó, se cumplieron tantas cosas en su vida espiritualmente, como dice el Evangelio de Juan, hermanos, capítulo 1. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que recibieron a Jesucristo, hermanos, ¿qué dice? Les dio potestad de ser hechos hijos de una denominación, no, a ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios, porque todo aquel que cree en Jesucristo viene a ser hijo de Dios, hermano, le pertenece a él, no a una denominación, no a una fórmula bautismal, no, al Hijo de Dios. Y cuando somos hijos de Dios, estamos seguros en él. Pero la gente, por no leer la palabra de Dios, se mueve, se deja mover y se rebautizan. No te rebautices. Ama la palabra de Dios y ama a Jesús como tu Señor y Salvador. No te rebautices. Si te rebautizas, pones tropiezo al Evangelio de Jesucristo. Dice, y mandó, dice, y respondiendo, el eunuco dijo: creo. Él lo confesó, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y antes de bajar a las aguas, hermanos, esto es lo que él dijo. Y muchos de los que decimos que confesamos y recibimos a Jesucristo, así lo hemos hecho. Ahora, hermanos, ¿qué tenemos que saber? La obediencia. Entonces, muchos de los que dicen: ya recibiste a Jesús, no necesitas bautizarte, cuídate de ese tipo de personas, porque lo que están haciendo es consentir a las personas y no amar el Evangelio.
Y por eso surgen los sentimentalismos morales y emocionales, no los que te van a dar un crecimiento espiritual en tu vida en Cristo Jesús. Por eso el que ama la palabra de Dios, hermanos, está agradando a Dios. Aquí no es de quién te palmea la espalda para que no te bautices, al fin que ya recibiste a Jesús, no lo hagas. Y el bautismo, pues como no te salva, pues no lo hagas, ya eres de Jesús. Y el otro o la otra ya no se bautizan, pero la palabra que de Dios que dice, el eunuco y Felipe están dando testimonio de que el bautismo, hermanos, era un acto de obediencia de lo que habían creído en ese, y por siempre tenía que llevar ese testimonio en su corazón de que Jesús es el Hijo de Dios. No de qué bautizo y esto, no, de que Jesús es el Hijo de Dios para que viviéramos ¿qué? Todos los días que Dios nos preste sobre la tierra. Entonces, si no te bautizas, no vas al cielo. Otra vez también eso. Si no te bautizas, no vas al cielo. Simplemente es un acto de obediencia. El que sabe quién es Jesús, hermanos, lo va a obedecer. El que no quiere obedecer a Jesús, hermanos, aunque le digamos, aunque le mostremos, simplemente no quiere obedecerlo y listo. Pero el que quiere obedecer al Señor Jesús, lo va a obedecer. Aquí y en el desierto y en China, hermanos, y donde se encuentre, en una iglesia grande, en una iglesia pequeña, en donde le dé el sol, donde no le dé el sol, Él va a seguir amando a Jesucristo. Porque Él sabe quién es Jesús. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Entonces el bautismo es un acto de lo que se cree, de lo que se ha creído, de lo que se ha recibido. Es un acto de obediencia. Entonces respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ahora iba a vivir para Jesús, el que murió y resucitó. Ahora sabía para qué. Dice, creo que Jesucristo es ¿qué? El Hijo de Dios. De eso se trata el mensaje del Evangelio, saber que Jesús es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Ay, mañana me bautizo. A todos nos pasa, hermanos. Pero cuando ponemos nuestra mano y nuestra confianza en el Señor, decimos, Señor, voy a bajar a las aguas. Porque es un acto de fe y de obediencia y de valor. Y mandó parar el carro. ¿Y qué pasó? Felipe nunca le dijo, espérate, ya recibiste al Señor, deja que pasen los años, a lo mejor, y te regresas, a lo mejor esto y lo otro. No, el que conoce a Jesús como Señor y Salvador, le va a ser fiel, hermanos. Eso es. Aquí no es si, a ver si sí, a ver si no, qué tal si caes, qué tal si no, no. Por eso, cuando el Señor toca las vidas, Él las toca para gloria de su nombre. Pero cuando nosotros, o en muchas campañas, la gente toca las emociones de la gente y no dejan que el Espíritu de Dios toque las gentes, hermanos, el fruto de lo que la gente tocó se ve inmediatamente. Pura emoción, nunca seguridad y fidelidad a Jesucristo como Señor y Salvador. Y empieza la rebeldía de muchas cosas. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. ¿Era necesario? Fue necesario, hermanos, como el acto de obediencia. Entonces, si los que no se quieren bautizar porque ya recibieron a Jesús, qué tristeza me da. Y se dejan engañar por ese tipo de gente. No te bautices, ya recibiste a Jesús, ya estás del otro lado. Así pasen 10 años, 20 años, ya. Hermanos, no han leído la Biblia. Y si la ley no la quieren aplicar, aguas con ese tipo de gente, porque esa gente lo que está haciendo es poner tropiezo al Evangelio y a los corazones, muchos o al 100% engañarlos con sus pensamientos, no con la verdad de la palabra de Dios. El bautismo, como no salva, no hay que hacerlo.
Si no te bautizas no vas al cielo. El eunuco que dijo, creo que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y Felipe qué dijo? Mandó parar el carro y descendieron ambos a donde había agua. Y Felipe y el eunuco, ¿y qué dice? Y le bautizó. Hermanos, qué bonita es la palabra de Dios. Felipe y el eunuco y le bautizó, le sumergió en el agua. Porque el otro dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe, si crees de todo corazón, creo de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, y pararon el carro, y fue, ¿y qué? Y le bautizó. Y no es que llevemos un bautizo por delante, no, lo que llevamos por delante es el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y como obediencia a los que creen en el Evangelio del Hijo de Dios, hermanos, ¿qué ocurre? Se bautizan, se sumergen en el agua totalmente por obediencia, hermanos, de lo que han recibido. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó o arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más. ¿Y siguió qué? Hermanos, si uno no se bautiza, como que le faltaba algo ahí. Fue gozoso porque una hora completa. Amén, aleluya. Nos gozamos. Amén, Hay gozos completos. Amén. Entonces, vamos a seguir y terminamos con otro ejemplo. Gloria a Dios. En Hechos de los Apóstoles, hablándonos de su palabra y cuántas cosas Él nos va enseñando para que cada uno de nosotros pidamos a Dios fuerza, hermanos, sabiduría en nuestros corazones, y que Dios sea guardando en todo tiempo nuestras vidas y Él nos dé su bendición. Dice así: cuando vemos en el libro de Hechos, hablándonos de lo que es la obra de Dios en nuestra vida, entendemos cuán grande es su misericordia. Amén. Hechos 16, 11. Gloria a Dios. El bautismo, como no salva, no hay que hacerlo. Esta pregunta. Muchos, no salva, no te bautices. Otros, pues te bautizas, si no, no vas al cielo. Le dan un énfasis más al bautizo que al Evangelio. Y otros, hermanos, pues como no salva el bautizo, tú no lo hagas. Acepta a Jesús. Y los otros, pues, no saben qué hay que hacer. Cuánta gente sincera quiere amar al Señor, pero nosotros a veces no nos dejamos que amen al Señor como debe ser. Por eso tenemos que compartir la palabra de Dios, hermanos, como es. Si Dios nos ha dado el tiempo, tenemos que aprovecharlo. Y todo eso, hermanos, es parte de estas enseñanzas tan hermosas. En Hechos 16, 11. Zarpados pues de Troas, venimos con rumbo directo a Samotracia, el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y en un día de reposo, ¿qué? Salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse, ¿qué? La oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Hermanos, en el día de reposo estas mujeres tenían un lugar para reunirse. ¿Y para qué? Para orar. Estaban orando.
en un día de reposo. ¿Hoy qué es para nosotros? Pues un día de reposo, domingo. Bueno, en aquel tiempo el sábado. Llegaron y se reunieron en un día de reposo. ¿Y qué dice? Y sentándose les hablaron a las mujeres que se habían reunido. Y Pablo, hermanos, ¿de qué hablaba? Por eso dice, y le hablábamos a las mujeres. ¿De qué les hablaron? Hermanos, del Evangelio de Jesús, de lo que Jesús hizo. Pablo ya no llevaba, como en otro tiempo, hermanos, la dureza y, hermanos, lo que es la ley. No, ahora él llevaba la enseñanza del Evangelio, ¿de qué? Del Hijo de Dios. Eso es lo que él enseñaba. Y vamos a ver en Hechos, antes de pasar, en Hechos, capítulo 9, 20, rápidamente ayúdenme. Hechos 9, 20, porque cuando llega Pablo a Filipos, dice que estaban las mujeres reunidas y les hablaba. Hermanos, Pablo no perdía, hermanos, el tiempo. Pablo les hablaba de lo que él había recibido. Entonces ahí dice, y Pablo les hablaba a las mujeres que se habían reunido. ¿Y de qué les hablaba? No de una denominación, no, hermanos, no les hablaba de la experiencia que él tenía como escriba y fariseo, no. Él les enseñaba, hermanos, de algo tan importante y tan valioso como lo es hoy en día. Les hablaba de que Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Enseguida predicaba ¿qué? 9:20. A Cristo en las sinagogas diciendo que ¿qué? Que esta era ¿quién? El Hijo de Dios. Pablo predicaba que Jesús ¿quién era? El Hijo de Dios, el Hijo del Padre, hermanos de Yahvé. ¿Era quién? Jesús, el Hijo de Dios. Y todos los que oían estaban atónitos y decían, ¿no es este aquel que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y eso vino acá, y a eso vino acá, pero para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era ¿qué? En quien no creyeron los judíos, muchos de ellos. Jesús es el Cristo, Jesús es el Hijo de Dios. Es lo que él les hablaba. Pásese a Hechos 16. Entonces nosotros vemos la importancia, no es enseñarles una denominación. Gente quiere pertenecer a denominaciones bautistas, metodistas, pentecostales, por así decirlo, hermanos, porque tristemente hay algunas, hermanos, que ¿qué hacen? Rebautizar, hermanos, a los miembros para que sean parte, hermanos, de su misma denominación. Eso hay que tener cuidado. Y si no defendemos el Evangelio, decir, ¿sabes qué? Yo ya me bauticé, no necesito bautizarme para pertenecer a tu denominación. ¿Sabes qué? Prefiero pertenecer a lo que es Jesucristo y a una denominación, hermanos, la cual muchas de ellas traen falsa esperanza. Qué importante es tener el valor de decir, yo pertenezco a Jesús y no a una denominación. Vaya, me voy a otro lugar donde me pueda reunir y no aceptar las enseñanzas del rebautizo. Amén, gloria a Dios. Y los que se rebautizan, el juicio caerá sobre ellos conforme a sus obras. Por eso tener cuidado en amar y cuidar la palabra de Dios. ¿Y qué dice? Y hablando a las muchas mujeres les hablaba a las que se habían reunido en el 14. Entonces una mujer llamada Lidia, ahí iba. Como muchos de nosotros llegamos a una congregación, a un templo cristiano, a un templo donde se lee la palabra de Dios, donde se glorifica al Dios del cielo, o hermanos honrando su nombre, glorificando a su Hijo Jesús. Llegamos a esos lugares, esos templos, donde la palabra de Dios es el principal fundamento, que se lee y se escucha la palabra de Dios. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, fue a escuchar a Pablo.
Pablo, ¿qué predicaba? Que Jesús es el Cristo, Jesús es el Hijo de Dios. Él murió y resucitó y para ir al cielo hay que creer en Él y aceptar su sacrificio. Es lo que Él predicaba. ¿Qué predicamos nosotros? Lo mismo. No estamos predicando unos bautizos en las denominaciones, no. Predicamos al Hijo de Dios. Gloria a Dios. Y luego dice, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba, hermanos, hay mucho que ver ahí, que adoraba a Dios. Y estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Por eso, hermanos, cuando Dios toca nuestras vidas para arrepentirnos y reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador, viene de arriba. No son los métodos humanos, no son los disfraces, no son las obras de teatro, no, hermanos, no son las discotecas, no son las vestimentas, no, es el toque del Espíritu Santo vivo y eficaz a través de su santa palabra, la que toca las vidas de las personas para que estemos atentos a su palabra y creamos quién es Jesús y nos rindamos a sus pies. Aleluya. Por eso tenemos que predicar la palabra de Dios. No son nuestros métodos. Mi método podría traer gente, pero no sirve para salvar ni convencer. Pero hay uno que es eficaz y duradero, hermanos, que se predica en todo el mundo, que es la palabra bendita de Dios, que es la que hace que tú y que yo, hermanos, nos arrepintamos y vengamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo y le reconozcamos como Señor y Salvador. Viene de arriba el que nos abre el entendimiento. No somos nadie de nosotros. Nosotros compartimos la palabra de Dios y qué bueno, eso es nuestro trabajo, pero el que toca las vidas y el que convence las vidas y el que hace la obra en los corazones para que crean es Dios. Gloria a Dios. Por eso, hermanos, es importante ver todo esto. Amén. Ella estaba ahí. ¿Por qué no le abrió el entendimiento otro día que no estuviera ahí Pablo? Porque Dios sabe que respaldando, hermanos, la palabra de que llevaba Pablo, hermanos, era ese mensaje de lo alto. Y que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Hermanos, nos gozamos con el testimonio de Marino, hermanos, con el testimonio de Polo Negrete, hermanos, con los testimonios de David Wilkerson, hermanos, Gigi habla de todos ellos, hermanos, cómo dan testimonio en los mensajes y en las campañas del hermano Gigi, hermanos, la obra que hace el Señor. Tan grande. Dice, estaban que para que estuviese atenta, el que nos abre el entendimiento y nos ayuda, hermanos, para estar atentos a la palabra, es el Señor Jesús. Amén. Muchas veces, oye, ¿quieres recibir al Señor? Ah, ya para que no me moleste le digo que sí, pero no cree. Eso no es el Evangelio, esa no es mi labor, hermanos, mi labor es estar orando y que el Señor haga la obra. Amén. Gloria a Jesús. Hermanos, y cuando el Señor hace la obra, ¿qué? La hace a la mitad. ¡Ah, qué padre es Él! No, hermanos, cuando el Señor hace la obra, no hay quien la resista y los hombres y mujeres obedecen a la voz de Dios, y se entregan al mensaje de Dios. Gloria a Dios. Por eso, hermanos, no alcanzo a entender gente que recibe al Señor y nunca se bautiza y se bautizan 20 años después. Qué bueno que Dios les dé ese tiempo. O nunca se bautizan. ¿Quién les tocó? ¿Qué les tocó? ¿Qué pasa? Es donde yo no entiendo. Porque yo lo que entiendo en la palabra de Dios es lo que Dios hace. Y lo que uno está dispuesto a que Dios siga haciendo en nuestras vidas. De ahí para allá, hermanos, puro pensamiento humano muchas veces.
Y el Señor le abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía en el 15. Y cuando fue bautizada, ahí está. Amén. Hermanos, ¿por qué fue bautizada? Porque fue un acto de obediencia en su corazón. Y su familia nos rogó, diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa, posad, y nos obligó a quedarnos. Escuchó el mensaje y después ¿qué? Decidió ser bautizada ella con toda su familia, sumergida en agua, obedeció. Y termino con un pasaje, hermanos, en Hechos 16. Dice así, en el 16:30. El carcelero en Filipos, ya lo hemos leído. Cuando el carcelero, hermano, se dio cuenta del estruendo, se abren las puertas de los presos porque Pablo y Silas estaban cantando. Hermanos, en ese momento él se espanta. Este carcelero no conocía el Evangelio. No conocía el Evangelio de Jesús. No conocía el Evangelio. No sabía quién era el Hijo de Dios. Entonces dice en el 29, él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Hermanos, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Anunciar y predicar el Evangelio. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo para qué? Para ser salvo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Vente a mi denominación porque en la que estás no sirve. Ay, no. Una fórmula bautismal. Hermanos, no. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Crees en el Señor Jesucristo? Y eres salvo. ¿Por qué? Porque Jesús murió y resucitó. Jesús pagó por nuestros pecados. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Salvador. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Muchas veces nomás diríamos: yo soy como ese, ya creí en el Señor como mi Salvador. Ya, y todos muchas veces, ya la hiciste. Qué bueno, ese es el mensaje. Y dice en el 32: y le hablaron la palabra de quién. ¿Qué hacemos? ¿Qué están escuchando ahorita? ¿Qué escuchan en muchas congregaciones? La palabra del Señor. La palabra del Señor. Lo que tenemos que predicar es la palabra del Señor. La palabra del Señor. Porque la palabra del Señor es la que cambia las vidas, la que perdona, la que sana, la que salva. No son nuestros buenos pensamientos, hermano, no es nuestra filosofía. A mí cuando me predicaron, no me predicaron motivacionales, filosofías, no. Fue la palabra, y lo que toca las vidas es la palabra de Jesús para permanecer hoy y hasta el final con su ayuda, pidiéndole fuerzas. Gloria a Dios. Y dice: y le hablaron la palabra. No nomás, lo bautizaron y ya, ¡pum!, para allá. ¿Ya crees? Ya te bautízate. No, hermanos, también es importante escuchar la palabra. Amén. Gente que nomás llega y dice: pues ya bautízate, pero nunca han escuchado la palabra y a los 3, 4 meses ya están en el mundo. Y qué tristeza. ¿Por qué? Porque no escucharon la palabra. El eunuco escuchó la palabra. Lidia escuchó la palabra. El carcelero escuchó la palabra. Sí, que Jesús es ¿qué? La salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, sí. Y escucharon la palabra. Y cuando escucharon la palabra, hubo la decisión de cada uno conforme al toque de la gracia de Dios en sus vidas. Por eso el que obra en nuestras vidas
es Dios en su Santo Espíritu para recibir el mensaje maravilloso de Jesús, hermanos, por nosotros. Es un don de Dios todo. Todo. Y aquí lo vemos. Y le hablaron la palabra. No le bautizaron de volada. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Si tú ya recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador y has bajado a las aguas en obediencia, hermanos, sigue adelante amando la palabra de Dios, porque vienen pruebas y luchas. No necesitas rebautizarte para ser salvo. No necesitas volver a pertenecer a un grupo o a una denominación para ser salvo, no, porque recibes a Jesucristo, tú eres salvo, no por el bautizo, sino por la fe en Jesucristo. Y cuando entiendes eso, no me rebautizo, así me pasen un camión encima, porque yo sé que Jesús es mi Señor y Salvador. Y no estoy mal, porque no estoy creyendo mal, estoy creyendo en la palabra del Señor. Que otros la lean y no la entienden, ese es su problema. Pero para mí, hermanos, es el vivir en Cristo. Ya si usted quiere jugar al Evangelio y rebautizarse y andar de iglesia en iglesia, ese es su problema. Eso es la tristeza, porque es perezoso y flojo para leer la Biblia. Y el motivo de los problemas en nuestras vidas no es la denominación, hermanos, no es la enseñanza, somos nosotros mismos que no queremos buscar el rostro del Señor. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Ya para qué se bautizan, dirían los que promueven el no bautizarse. ¿Ya para qué te bautizas? Si ya crees en el Señor y ya tiene tu familia, ¿ya para qué te bautizas tú? Tú que le haces caso a los hermanos acelerados. No, hermanos, ni son los hermanos acelerados, ni los hermanos locos. Este es un testimonio de lo que se debe de hacer a los que creen en Jesús. Los que no creen en Jesús no creen y no van a obedecer. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, no dejaron pasar el día. Si escuchas hoy su voz, no endurezca su corazón. ¿Qué dice? Y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida, ¿qué? ¿Se bautizó para ser salvo? No, hermanos. Se bautizó porque creyó en Jesús y en ese momento fue salvo. Y en el bautismo, ¿qué pasó? Simplemente obedeció. Creyó y ¿qué hizo? Pablo, ¿qué dijo? No te bautices, muchacho. Tú no, ya crees, no te bautices. No. Pablo nunca, hermanos, estuvo en contra del bautizo de los que ya creían. Pero nosotros queremos ser más que el apóstol Pablo. Si ya crees, no te bautices. Ya. No lo hagas. Queremos ser mejores que el apóstol Pablo y que la palabra de Dios, y no enseñándoles que el bautismo es un acto de obediencia y que es necesario en obediencia. Sí, amén. Hermanos, hay que defender la doctrina de Jesús, no nuestros pensamientos. Hay que defender lo que está aquí, porque eso es lo más valioso para nuestras vidas. Porque en los últimos tiempos la gente no va a defender el Evangelio, por eso se sufrirá una carencia en un mundo espiritual, hermanos, de la palabra de Dios. Y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida, ¿qué? Se bautizó él. Todos creyeron, hermanos, bendito sea Dios cuando es una familia así. Amén. ¿Y se bautizaron en qué? Pues donde había agua, mucha agua. ¿A dónde los llevó? No lo sabemos, pero él los bautizó. Hermanos, fueron bautizados, sumergidos en agua. ¿Por qué?
Porque pasó lo que pasó con el eunuco. Si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Y qué dijo el eunuco? Creo que Jesús es el Hijo de Dios. Eso es para que la persona crea en Jesús, y el acto de obediencia, que es el bautismo, se hace. ¿Por qué? Porque las personas creyeron que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Señor. Eso era lo que ellos confesaban. Entonces, ¿qué? Se bautizaban como un acto de ¿qué? De obediencia, hermanos. Por eso, el bautismo, como no salva, no hay que hacerlo. Ya lo vemos. Si no te bautizas, no vas a ir al cielo. Ya vemos lo que es esto. Hermanos, qué importante es ir viendo esto. Vamos a dejar pendiente lo de Cornelio, hermanos, para todos nosotros. ¿Cuánto necesitamos aprender en el Señor? ¿Cuánto necesitamos obedecer al Señor en nuestras vidas, en nuestros corazones? Póngase de pie. Luchemos por la palabra, hermanos. Entendamos la palabra. Meditemos en la palabra de Dios y sigamos obediencia en la palabra de Dios. Bendito Padre Celestial, bendice a mis hermanos, Señor. Ayúdanos a seguir adelante. Padre, te ruego sabiduría y fuerza para todos nosotros, para no andarnos rebautizándonos, Padre, porque esa no es tu enseñanza, esa no es tu palabra. Ayúdanos a permanecer fieles a ti y entender que lo que hemos creído es en Jesús, tu Hijo, como nuestro Señor y Salvador, y que en el bautizo, Señor, es un acto de obediencia en nuestras vidas que es necesario hacerse porque tú moras en nosotros. Padre, te ruego que despiertes nuestros sentidos, Señor. Todos aquellos, Señor, que les gusta poner tropiezos, Señor, a tu evangelio, ten misericordia. Ten misericordia, Señor. Ayúdanos a nosotros y a todos los que escuchan el mensaje, Padre, y han creído en tu Hijo y que han bajado a las aguas. Danos el valor para defender, Señor, tu palabra, para no permitir enseñanzas, Señor, bonitas, pero contrarias a tu palabra, Señor. Te rogamos fuerza y poder en Cristo Jesús. Amén. Dios les siga bendiciendo, hermanos. Dios los guarde.